muere como un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Si hay un personaje digno en una película de Hollywood en la que se puede usar relajadamente la frase del fiscal Harvey Dent, es este. Mira, él llevó una vida plena en la que fue forajido, preso, desterrado y además coronado emperador. El tipo era conocido por ser increíblemente guapo, inteligente y valiente, pero muy despiadado una vez que llegó al poder. Vamos a hablarles de Andrónico I Comneno. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 143, Andrónico Comneno. Andrónico I Comneno. Andrónico I Comneno. Un personaje del que yo honestamente debo confesar no sabía absolutamente nada hasta este episodio. Daniela, yo tampoco hasta hace nada no sabía nada de este personaje. Es súper interesante y por eso decidimos traérselos a ustedes. Sí, yo me encontré con este personaje buscando sobre dictadores que terminaron de manera horrible. Horrible. Ay, chico, ¿y tú por qué estarías buscando eso? Bueno, vamos a dejarlo así. Pero justamente me encontré con este señor. Mira, pero antes de entrar en materia vamos a agradecerle a nuestros mecenas en Patreon, que ya suman 2.485 mecenas. No, realmente son como 42. Que mes a mes nos apoyan desde $3 mensuales. Es un cafecito que nos invitan No, y hay 60 más sí, que están, o sea, mientras estos reman, hay 60 que están ahí. Que están echaditos en la barca, que no han agarrado los remos todavía, pero bueno, están disfrutando del contenido. Los estamos esperando. Claro, están disfrutando del contenido gratis que hay. Solamente con suscribirse a Patreon ya pueden acceder a diversos contenidos, pero si además de eso nos aportan $3 mensuales, ustedes ya pueden pertenecer a nuestro chat de WhatsApp, que es muy selecto, donde se hablan cosas muy importantes. Y además pueden tener contenido adicional extra y contenido anticipado, estos episodios de manera anticipada. Así que ya lo saben, métanse en patreon.com/cosas muy importantes. Ahora, ya vamos a entrando en materia. Mira, yo me consigo que este personaje está dentro de una de estas listas de dictadores que terminaron sus días de manera trágica y espantosa. Pero, digo, y nunca había oído hablar de él. Y me pongo a buscar. Lo primero es que debo felicitar a la persona que escribió su Wikipedia. Ah, porque ese sí está bueno. Es maravillosa la Wikipedia de Comneno, porque realmente no hay artículos tipo pop, por ponerle entre comillas. Es un trabajo histórico de verdad. Sí, pero no hay artículos de La Vanguardia, de ABC, de prácticamente ninguno de los medios en el cual se hayan dedicado a contar sobre este señor. Después me meto en YouTube tratando de averiguar más sobre ese señor y me consigo con la gran sorpresa de mi vida porque el 30% de los habitantes de Rusia creen que este señor Comneno, Andrónico Comneno, es realmente Jesús. Oye, Jesucristo. Arriesgado esa. Y eso tiene, sí, eso tiene que ver con una teoría expuesta por el matemático ruso Anatoly Fomenko, que él dice que hay 1000 años de la historia que la iglesia y las familias poderosas de la antigüedad desaparecieron. ¿Cómo decirte? Según él, las cosas que la iglesia dice que ocurrieron hace 2000 años realmente ocurrieron hace 1000. Exacto. Entonces, realmente hay como unos paralelismos ahí entre este personaje y lo que se nos relata según el cristianismo de la vida de Jesús. Sí, o sea, pues históricamente este señor vivió sus últimos años muy similar a como los vivió Jesús, pero tiene más que ver con la teoría de que hay 1000 años que no existen. Según Anatoly Fomenko, pero de esa teoría les podemos hablar en otro episodio. Yo creo que eso merece un episodio aparte porque está loco, complejo y conspiranoico. Eso merece su propio episodio. Bueno, sí, cuando se lo conté a Mateo, nuestro hijo mayor, que es el anticonspiranoico número 1, me miraba con asco. O sea, con asco. Con asco. Es así como, papá, ¿cómo puedes estar leyendo teorías de conspiración? Leyendo esas cochinadas.
Aparte, lo más chistoso de todo esto es que cuando lo buscas en YouTube, toda la información o todos los videos que se han hecho están en italiano. Ok, curioso. Hay en ruso, obvio, pero prácticamente no hay nada en español, sino un chileno. Al que no se le entendió. ¿Te recuerdas que tratamos de escuchar? Y fue así como, yo sé que está ¿qué es muy esto? mal reírse de eso, pero realmente soy testigo. Yo me senté Dani, con Capo a tratar de entender lo que decía esta persona, pero no le entendí. Pero es que no es porque era chileno, es que de por sí él hubiese podido hablar con el mismo acento, con otro acento, y tampoco se le entendía. A él no se le entendía. Exacto. Pero además de eso era chileno. Además era, sí, bueno, digamos que es difícil cuando hablan tan trancado y como rápido. Me puedo reír con total propiedad porque soy chilena, soy descendiente de chilenos, es decir, me puedo burlar de mi gente. Bueno, no me cancelen. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de lo que fue el último emperador de la dinastía Comneno. Estos eran emperadores del Imperio Bizantino. Ok, comienza entonces. Andrónico I Comneno. Es difícil pronunciar este apellido porque es C-O-M-N-E-N-O-S. Es Comnenos. Exacto. O sea, parece que fuese Comnenos. No es Comnenos, es Comnenos. Comnenos. Mira, él nació dentro del seno de lo que era la familia más importante del Imperio Bizantino, de lo que era entre el año 1000 y el año 800. Estos gobernaron durante esos 200 años. Y el padre de Andrónicos era el hermano del emperador. Ok, o sea que él no era la línea directa de que iba a heredar todo este asunto, sino que él era el hijo del hermano del rey. Exacto, fíjate. El papá de él estaba un poco cansado de que su hermano se llevara la gloria absolutamente todo, okay. Por supuesto, porque era el emperador. Simplemente porque nació primero. Que el emperador del Imperio Bizantino, o sea, nada más y nada menos. Entonces, este señor decidió que iba a tumbar a su hermano. Esto lo veremos repetirse una y otra y otra. Esto es una telenovela. De gente tumbándose del poder. Pero, como cosa curiosa, los comnenos tenían, no sé si es la debilidad, podríamos decir la debilidad, lo perdonaban todo. O sea, yo no puedo creer la cantidad de cosas que le perdonaron, por ejemplo, a Andrónico. O sea, por menos de la mitad a cualquiera le hubiesen cortado la cabeza, pero bueno, de eso ya se van a enterar. El asunto es que cuando Isaac, el papá de Andrónico, trata de tumbar a su hermano, Juan II, lo atraparon, lo exiliaron y después de 6 años lo perdonaron. Bueno, era gente que perdonaba, pues, no está mal. Entonces él pudo regresar a lo que era Constantinopla. Pero fíjate que es una familia que estaba llena de contradicciones y de medio traidores de por sí. Uno de los hermanos de Andrónico, por ejemplo, él desertó al Imperio Turco, que eran los grandes enemigos del Imperio Bizantino, se convirtió en musulmán y se casó con una princesa turca y pasó a ser parte de la familia real turca, de los grandes enemigos de ellos. Wow. O sea, esto está lleno de este tipo de detalles. Pero bueno, volvamos a Andrónico. Este se crió con su primo Manuel, hijo del emperador Juan, y a su vez el futuro emperador. Ambos tuvieron una relación muy cercana durante toda su vida, en la que Manuel le tuvo realmente una paciencia increíble, porque este Andrónico le hizo muchas cosas imperdonables. Pero bueno, Manuel también tomaba cartas en el asunto. Lo que pasa es que al final le terminaba como que perdonando todo, ¿no? Pero, exacto, tú sabes, esas personas que tienen una mascota que les hace la verdad, bueno, pero este caso no es la mascota, es tu primo. Bueno, es que sí, de verdad que sí. Fíjate, en 1141, Andrónico lo secuestra una avanzada militar turca, pasó un año preso y al final lo logró liberar el hermano Juan, el traidor. Imagínate, el que se había ido con los musulmanes. Sí, o sea, logró cuadrar que pagaran el rescate. El asunto es que cuando regresa Andrónico a lo que es Constantinopla, cuando llegó se encontró una situación dantesca.
los dos primos mayores, que eran los hermanos de Manuel, los que iban en línea directa para heredar, se murieron en cuestión de meses. Después se le murió el papá a Manuel, que era el emperador, y le dejó el coroto a él y no al hermano mayor Isaac. Cosa bien curiosa, debe ser que era el consentido Manuel. Entonces él regresa a Constantinopla y se consigue que su gran amigo Manuel es el emperador, que hace cualquiera. Me monté. Como dice el dicho, más pegado que cuñado rico. Exacto, me monté, estoy listo. Ahora bien, en su nueva condición de favorito del emperador, Andrónico se dedicó a vivir la vida al máximo, por supuesto. Se enchufó, ¿le suena? Enchufarse. Estoy completamente enchufado. Y hacerle, entre las cosas que él hacía, no solo era vivir la vida al máximo, sino también hacerle pasar malos ratos a su primo, el emperador Manuel. Por ejemplo, en una reunión familiar, los presentes empezaron a comparar a Manuel con su padre, y lo que terminó en Andrónico gritándole al hermano de Manuel, Isaac, y el emperador expulsándolo por varios días. O sea, les sacaba la piedra, pues, los ofendía. La relación, no los respetaba. La relación, claro, porque se criaron juntos. Eran amiguitos. ¿Ustedes se recuerdan aquella película de El zorro y el sabueso? Claro. Ellos tenían una relación similar a la del zorro y el sabueso. Que cuando eran chiquitos eran los inseparables, pero después uno se convirtió en sabueso y el otro en el zorro. Claro. Ahora, la relación entre el emperador y su primo se deterioró todavía más cuando el sobrino favorito de Manuel perdió un ojo en un torneo. Esto similar pasó... ¿Sobrino de Manuel o hijo? De Manuel, sobrino de Manuel. Esto, algo muy similar pasó aquí en Venezuela, cuando el difunto expresidente le dio una cantidad de empresas a un tipo que... Tuerto Andrade. Al que le había sacado el ojo. Bueno, el asunto es que a este muchacho al que le sacaron el ojo, Manuel se sintió avergonzadísimo y lo encargó le dio un cargo, un enchufe más grande que el otro. Ok. Y dejó a Andrónico por fuera. Eso ya no le gustó a Andrónico. Claro, Andrónico se molesta y decide, pues, en venganza, seducir a la hermana de Juan Ducas. Ella se llamaba Eudoxia y la convirtió en su amante. Aunque, para ser justo, el emperador era amante de la otra hermana de Juan, que se llamaba Teodora. En fin, estas hermanas deben haber tenido lo suyo porque Andrónico pues no las perdona ninguna de las dos. No, era peor todavía. Juan Manuel estaba saliendo con una y Andrónico con la otra. Ok. Y ambas eran hermanas del pobre desgraciado que perdió el ojo. Entonces, claro, al del ojo le dieron un cargo, una cosa, un enchufe, unos negocios, una licitación. Pero les estaban saliendo con las hermanas, pues. Sí, pero aparte en calidad de amantes. Ah, claro, ni siquiera de oficiales. No eran oficiales para nada, pero fíjate, Chimbo. En 1152 Andrónico, acompañado de esta señora Eudoxia, que si te llamas Eudoxia, mi amor. Sí, bueno, lo enviaron a un sitio que se llama Cilicia. Eso es Armenia, actualmente, pero en aquel momento se llamaba Cilicia, para que él combatiera con los armenios. Entonces el tipo se dedicó, peleado durante el día y hacía unas rumbas apoteósicas en la noche. Para esto él se llevó a todo su grupo de amigos, a los amigos que fiesteaban con él. Entonces todos peleaban durante el día y en las noches hacían unas fiestas horrorosas. Los armenios se enteraron de que este tipo hacía unas fiestas increíbles en la noche y decidieron, en vez de pelear de día, se aguantaron ese día y lo atacaron cuando estaban en una fiesta. Anda, qué inteligentes. Porque además esa gente habría estado borracha. Por supuesto, se salvó de milagro y se montó en un caballo y huyó hasta Antioquía. Una vez que llegó allá se comunicó con Manuel y Manuel le dijo, bueno, quédate allá y eres el gobernador de Antioquía. Oye, que es tener un enchufe, chicos. O sea, pierde la pelea con los armenios. Y para colmo te nombran gobernador de donde te fuiste a esconder porque te iban a matar los armenios. Nacido para no servir para nada. Bueno, más o menos, era un tipo, era un guerrero bastante valiente, pero bueno. Después de que se obstinó de estar en Antioquía, él regresó otra vez a Constantinopla, pues recordemos, Constantinopla era como Nueva York.
Precisión histórica al 100%. Por supuesto, o sea, esa es una cosa, ¿en dónde me quedo? ¿En San Pedro de Macorís o me voy a Nueva York? Se fue a Nueva York. Claro, claro. Entonces, él llega a Constantinopla, Manuel en privado le forma ese zapero y dice, ¿cómo se te ocurre a ti? Voy a perder los terrenos allá en Armenia. Pero por el otro lado, en público le dice, muchacho, has puesto la torta. Y entonces le entregó un ducado como de premio a consolación. La Wikipedia estaba muy bien escrita. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Le entregó un ducado. Ajá. Y le entregó otro título más. Ok. O sea, de premio por haber perdido el asunto en Armenia y haber dejado colgando a Antioquía. A San Pedro Macorís, ok. Ajá. Bueno, como podrán notar, Andrónico era una persona que sabía sacarle la piedra a la gente, ¿no? Casi como un arte. Él intuía, pues, las cosas que le iban a traer problemas con su primo. Así que, bueno, al final decidió zanjar la cuestión intentando derrocarlo, por supuesto. Porque si tienes tantos problemas con una persona, qué mejor idea que derrocarlo de su puesto. Y para esto contó con la ayuda del rey de Hungría y el emperador de Occidente. Sí, mientras estaban en una cacería, se disfrazó de soldado italiano y acompañado a un grupo de asesinos, trató de meterse en la tienda de campaña. Okay. Obviamente fracasó de manera espectacular y al final lo detuvieron los hombres del emperador. Nadie entiende por qué Manuel le tuvo tanta paciencia a Andrónico y la verdad, por muchísimo menos lo han debido ejecutar. Pero el emperador lo apresó en una mazmorra de Constantinopla y ahí pasó los siguientes 12 años. No sé, o sea, no fue poco, 12 años preso después de ese episodio. Ahora, fíjate, mientras estuvo preso, hubo un intento de escape bastante curioso en 1158, en el que Andrónico se dio cuenta que había unos ladrillos sueltos en la letrina. Ok. Entonces sacó los ladrillos sueltos y se hizo como un hueco y se escondió ahí. Cuando los guardias vieron la celda vacía, salieron corriendo, se escapó Andrónico. Claro. Lo primero que hicieron fue, vayan a buscar a su mujer y vamos a meterla presa aquí por si a las moscas. Todo esto son habladurías de la historia, pero el asunto es que le metieron a la mujer presa en la misma celda. Y cuando la mujer se sentó y cerraron la puerta, salió Andrónico de la poseta. Y le dijo, sorpresa, mi amor, aquí estoy para ti. Hice todo esto nada más para que vinieras a tener una visita conyugal conmigo. Pero es que literalmente, lo normal hubiese sido que, mi amor, bueno, vamos a hacer un plan de escape. No. Vente para acá. Él le dijo, mujer, échate ahí. Y le hizo un hijo. Le hizo un hijo, qué fea frase. en la cárcel. Bueno, el asunto es que cabe acotar que él se había escondido en la letrina. O sea, imagínate lo que olía. Solamente tengan eso como un dato irrelevante, pero ajá. Y yo dudo que una mazmorra de Constantinopla en el año 1158 tuviese una ducha preciosa. Tú a mí no me tocas, o sea, a ti te metes preso, Manuel, y tú te escondes en la letrina y me haces esta tramoya para yo llegar a la celda y tú, mi amor, ven acá, es que a mí no me tocas. O sea, busca quién engañas para que te lleve un tobo con agua y te bañes y después hablamos. Bueno, así. Eso le dijo la esposa a Andrónico, pero no le funcionó. El hecho es que continuamos con la narración llena de precisión histórica. El hecho es que ella se embaraza después de esa visita conyugal poco planificada. Él intenta, obviamente, está todo el mundo corriendo por el palacio buscándolo. Andrónico. Y Andrónico estaba en su celda tranquilo. No, y aprovechó y se trató de escapar, pero lo agarraron y lo metieron otra vez preso. No fue sino hasta 1164 que logró escapar de prisión. Se hizo pasar porque estaba enfermo. Y entonces, no puedo ni moverme, tráigame un cuidador. Entonces le trajeron a un cuidador que obviamente Andrónico ya había cuadrado con él. Él junto con el cuidador intentaron, o sea, hicieron un plan de escape de todo esto, que incluía la falsificación de las llaves de la celda, una cuerda y emborrachar a los guardias. Okay. Tal cual como una película, emborracharon a los guardias y se escapó con una cuerda. Okay. Eso sí, mientras estaba rumbo a escaparse de Constantinopla, pasó por su casa,
se despidió de sus hijos, probablemente le montó otro hijo a la mujer. Qué fea esa frase, insisto. Ajá. es terrible. Está mal por todos lados. Ajá. Y se escapó hasta Ucrania. Ok. Hay montones de historias de lo que pasó con Andrónico desde que salió de Constantinopla hasta Ucrania, pero toda la vida de este señor está llena de aventuras. O sea, ¿por qué no han hecho una serie? Fíjense, allí él ha podido terminar sus días de manera feliz y sin preocupaciones si no hubiese sido porque Manuel se encontraba en problemas con Hungría. Es que es importante, cuando él llega allá a Ucrania, su encanto real lo hizo convertirse en el favorito de Yaroslav, el príncipe de Rutenia. Okay. Entonces este tipo le dijo, tú eres el tipo más chévere con el que yo me he encontrado, yo sé que tú eres de la realeza, tú te puedes quedar conmigo, eres mi amigo. Okay. Y los dos se hicieron amigos y eran compañeros de cacería. Okay. Entonces, mientras Andrónico estaba viviendo una vida de palacio maravillosa en Ucrania... Sin responsabilidades. Sin ningún tipo de responsabilidades, porque una de las características de Andrónico era huirle a las responsabilidades. Okay. Mientras era la liebre y la tortuga. Mientras que Manuel se estaba cayendo a piña como emperador de ¿cómo se llama? Del Imperio Bizantino, claro, con los húngaros. Entonces, en pleno problema que tenía con los húngaros, decide pedirle ayuda a el príncipe de Rutenia. Claro. ¿Y a quién conocía él que vivía con el príncipe de Rutenia? Andrónico. Su primo el maluco. Claro, entonces, se le había escapado a la cárcel al mismo. Sí, obviamente. Le dijo, mira, Andrónico, yo te perdono. Pero ven a ayudar. Sí, exacto. Si tú te vienes a ayudar y me consigues un contingente de militar, o sea, que este señor, el príncipe de Rutenia, te preste a unas tropas y una cosa y me vienes a ayudar. Obviamente, salió corriendo Andrónico a caballo con la carga de la caballería ligera sonando de fondo y llegó a ayudar a su amigo en Hungría. Lo más cómico es que una vez que llega a Hungría, entran como en una competencia de cuál de los dos era más valiente en el campo de batalla. Y eso está en los libros de historia. O sea, la pelea, estamos hablando de dos tipos que probablemente tenían 30 y pico de años. Y seguían compitiendo como si tuvieran 12. Ahora bien, una vez de regreso en Constantinopla, Andrónico logró volver a enfurecer a su primo Manuel, cosa en la que realmente Andrónico era muy bueno. Manuel quería un heredero, pero solo tenía hijas. Así que adoptó a un príncipe húngaro y lo comprometió con una de sus hijas. Esto enfureció a Andrónico, que terminó nuevamente exiliado en Cilicia, pues como gobernador, porque los exilios de este señor venían con enchufe. Exacto, fíjate, en Cilicia tenía una sola misión: utilizar su encanto para lograr la paz con los armenios. ¿Y qué hizo? ¿Qué crees tú que hizo Andrónico? Muy frustrado por su exilio en esta tierra perdida de Dios, Andrónico decidió tomar unas vacaciones en el Principado de Antioquía, donde se sumergió en una intensa vida social con la realeza de este rico principado. Yo creo que aquí el principal problema de Andrónico es que a Andrónico no le gustaba trabajar. No le gustaba trabajar. Andrónico quería tener una buena vida. Bueno, ¿quién no? Pero como nuestro héroe no podía dejar de crear problemas, pues decidió seducir a la joven Filipa, que era hermana de María, que era a su vez la esposa de Manuel e hija del príncipe Raimundo, para luego presumir de su joven amante, generando un problema de estado entre ambos monarcas. Ese tipo le gustaba ver el mundo arder. Por supuesto, pero es que iba levantándose mujeres también, era como una especie de James Bond. Ahora, Manuel estaba furioso. Pero flojo. Sí. No sé si flojo es la palabra. Flojo. Este tipo lo que era flojo. Bueno, está bien. Manuel, obviamente, viendo la torta que estaba poniendo él en Antioquía, lo manda a regresar a Constantinopla. Sin embargo, a Andrónico, como el único plan que él tenía era sacarle la piedra a María, que era la esposa de Manuel, la odiaba. O sea, ya el problema no era con Manuel nada más, sino con la esposa de Manuel. Exacto. Okay. Se escapó de Antioquía con su amante, pero no regresó a Constantinopla, sino se fue aventurero al reino de Jerusalén. Wow. Fíjense, su reputación guerrera, su noble estirpe y su propio encanto le abrieron todas las puertas del reino de Jerusalén, incluyendo la del dormitorio de la viuda de Balduino III, señores. La joven reina Teodora, sobrina del emperador Manuel. Una encantadora belleza de 21 años apenas. Pero bueno.
Esta vez Andrónico se pasó de maraca y Manuel ya dijo, hasta aquí llega este tipo, y le pidió a todos los reyes latinos de la región que le entregaran a su primo para ser cegado, porque el castigo favorito de los bizantinos era cegar a las personas. Wow. Sí, increíble. Sin embargo, Teodora, que ya les habíamos contado, la belleza de 21 años, interceptó la carta y le advirtió a Andrónico que lo iban a agarrar. Ahora, yo leí que está en los registros históricos que se disfrazó de mujer y se escapó. Seguramente. Ambos escaparon hacia Oriente Próximo, donde pasaron los siguientes años. Andrónico se convirtió en un varón bandido, lanzando incesantes incursiones contra la provincia bizantina de Trebisonda. O sea, para colmo. Se robaba y raptaba pues a su voluntad. Se metió al ladrón y le robaba a su mismo primo. Sí, por supuesto era un pillo. El gobernador de la región movilizó a sus hombres para atajar las correrías de Comneno. Aprovechando que éste se hallaba fuera de su castillo, capturó a Teodora y sus 2 hijos y los envió a Constantinopla. Ahora fíjate, en 1180 apareció Andrónico en las puertas de Constantinopla, llorando y gimiendo con una cadena en el cuello, y estuvo así quietecito sin moverse hasta que lo arrastraron para que viera el emperador. Obviamente cuando Manuel lo vio a su querido primo tirado en el suelo y llorando, se conmovió. Y lo perdonó, por supuesto. O sea, el tipo le intentó matar, le raspó a la mujer, o sea, y todavía lo perdona. Bueno, más tarde ese año murió Manuel, dejando de heredero solo un endeble niño de 11 años, Alejo II, que gobernó bajo la figura de la regencia de su madre María. Ya sabemos que Andrónico y María se detestaban. Sí, María había tomado los votos luego de la muerte de Manuel, pero siguiendo la costumbre familiar también tomó un amante joven a quien dejó los asuntos de Estado. Y esta fue una idea terrible que puso en jaque toda su regencia. Con el gobierno tilín tilín, como decimos nosotros, tan baleante, sí. Andrónico comenzó a trazar un plan, uno que lo convertiría en villano. O sea, aquí, las letras. O sea, hasta ahora era un personaje... Un vividor. Sí, de esos simpáticos. Yo insisto que esto es perfecto para una película de Netflix. Sí. Tiene de todo. Pero hasta este momento era un vividor, un tipo viva la pepa, como decimos también en algunos lados. Pero profundamente simpático, porque esa era parte de su característica. Pero desde este momento pasa a ser un villano. ¿Por qué? Exactamente, fíjate. Se hizo pasar por los defensores, por el defensor de los derechos de Alejo II, el niñito de 11 años, claro, el que quedó como emperador. Él empezó a meter cizaña, a decir que tenía malos tutores, y lo que eran los bizantinos estaban medio obstinados de María, y empezó a crear cizaña, a decir que su madre y el amante de su madre estaban manejando mal lo que era el gobierno, y que el emperador, el joven emperador, necesitaba un tutor nuevo. Okay. O sea, necesitaba un nuevo regente. Es así como ocurre una revolución, un revuelo popular, y Andrónico entra en Constantinopla en 1182. Entra, obviamente, para salvar a su sobrino, claro, de su mamá. Como regente de Alejo. Exactamente. Inmediatamente lo que es la emperatriz María quedó confinada en el palacio, mientras que Andrónico le cuadró una nueva coronación a Alejo II. Exactamente. Inicialmente el gran rebelde asumió el papel de salvador y protector del joven emperador. Pues acusados de intrigas contra el Estado y el legítimo emperador, sus adversarios fueron enviados al Caldalso. Además se juzgó por traición a la emperatriz viuda María. Y Alejo fue obligado a firmar la condena a muerte de su propia madre, la cual fue estrangulada y lanzada al mar para que el agua, pues, hiciera lo suyo con lo que hace con un cadáver. Como era una mujer muy bonita y muy vanidosa, parte de la venganza de Andrónico era lanzarla al mar para que el cadáver se pusiera feo. Se desfigurara, claro. Ahora, poco después, Andrónico ordenó que se fueran destruidas todas las imágenes de la emperatriz. La odiaba. Sí, la odiaba a muerte.
En este momento, Andrónico ya tenía 65 años. No estamos hablando que era un niño, esto era un anciano prácticamente en el año 1000. 65 años en esa época, imagínate tú. O sea, haber vivido 4 vidas. Entonces, él tenía 65 años y supuestamente, aquí entre comillas, bajo las súplicas de la corte y el clero, él decide convertirse en emperador. Lo que siempre había querido, realmente. Y en septiembre de 1183 se hizo coronar como co-emperador. O sea, se inventó un cargo. Por supuesto. Estaba el emperador chiquitito y el emperador grande. Pero el que mandaba era él. Okay. Pero a los 2 meses mandó a matar al niño. Mandó a matar al niño. Ay, qué terrible. Contrató a unos sicarios que lo ahorcaron y arrojaron el cadáver al mar. Ay, qué feo. Pues bueno. Y después se casó con la viuda de su víctima, que era Inés, la hija de Luis VII de Francia, que solo tenía 13 años. Ay, qué horrible. Andrónico se presentó como un auténtico rey de los campesinos, un populista. Escuchen esto. Escuchen esto. Mandó a erigir su propia estatua en la que no era representado con atuendo imperial, sino como trabajador, muy modestamente vestido y empuñando una hoz. Ay, Andrónico. A ver, Andrónico, enemigo de la nobleza terrateniente, decidió también luchar por limitar el creciente feudalismo que minaba el poder absoluto del emperador y arrancar de raíz la prepotencia de la aristocracia. Me suena. Ahora, el Comneno no solamente estaba en malas relaciones con la nobleza provincial, sino que tampoco soportaba a sus parientes imperiales. Estos odiaban el estilo autocrático y envidiaban, pues, su posición. Ahora, viendo por todas partes traiciones y conjuras, Andrónico implantó un régimen de terror. Le suena conocido. Fíjate lo cíclica que es la historia. Sí, señor. Estamos hablando del año 1183, o sea... En 1183 ya había un loco que se había hecho pasar por campesino, un loco de estirpe, sí, que hablaba mal de la aristocracia. Pero a él le gustaba tener vida burguesa. El mismo caso. Pero estos tipos no terminan bien. Quiero saber cómo termina Andrónico. Cuéntame. Fíjate, el régimen de terror de Andrónico. Todo aquel de quien se sospechara mínimamente de cualquier conspiración o cualquier conducta fuera de lo que Andrónico... Estaba en peligro absoluto. Claro. Ocurrían detenciones arbitrarias, condenas injustas. También me suena. Y ejecuciones crueles por toda Constantinopla. Obviamente esto empezó a generar odio y descontento. Claro. Además, acompañado por su guardia, el emperador pasaba cada vez más tiempo en sus palacios, sus festivales fuera de la capital. Palacios festivales, eso no... perdón. Palacios festivales. Habían festivales dentro de los palacios. Claro, pero también estaban los palacios festivales que eran fuera de la capital. En compañía de meretrices, músicos y concubinas, pues... Por ¿Viste? supuesto, eran festivales. A alguien que odiaba a la aristocracia opresora, burguesa, pues así tenía una vida de palacio. Sí, tenía que estar con las concubinas, las meretrices y los músicos. El prestigio se fue... Que hoy en día sería el equivalente que... No, vamos a dejarlo así. Okay. Exacto. El prestigio empezó a desaparecer y el pueblo que antes lo recibía con aclamaciones empezó a mirarle con desconfianza. ¿En algún momento empezaron a tumbar las estatuas? Yo imagino que sí. Sí, en fin, el imperio se encontraba en un estado de guerra civil latente. La tensión afectó los nervios de Andrónico, por supuesto, empezó a salir en cadena nacional con ojeras. No, mentira. En su paranoia se afanó en buscar más traidores. Un funesto oráculo le reveló a Andrónico, pues, que su poder peligraba por alguien cuyo nombre empezaba por IS. Inicialmente, Andrónico pensó en Isaac Comneno de Chipre. Era un Comneno que quedaba por allá botado en Chipre. Un primo con el que él había tenido una pelea hace 200 años y que vivía en Chipre. Está a un mes de distancia donde estaba. Exactamente, le dijo, sin embargo, ¿cómo se llama? El oráculo lo que le dijo es que su peligro estaba a horas de distancia. Ok. Y este tipo estaba lejos. Ok. Entonces, apremiado por su mano derecha, que era un tipo que se llamaba Esteban Agiocristoforites. Desde ahora en adelante Esteban. Exacto. En las primeras horas del 11 de septiembre de 1185 es interesante porque se habla que el 11 de septiembre han pasado muchísimas cosas, los 11 de septiembre.
Sí, el golpe de Estado en Chile, el atentado a las Torres Gemelas. Y ahora también este arresto. Sí, bueno, este Esteban era como decirte el Beria de Stalin. Ok, pero era el Beria de Andrónico. De Andrónico. Mandó una patrulla a arrestar a un personaje cuyo nombre empezaba por Is, que es Isaac Angelo. Este es un tipo totalmente insignificante, pero que estaba emparentado de casualidad con los Comnenos. Y que ya se había revelado hace una serie de años, pero había sido perdonado y él vivía tranquilamente en la ciudad y no se metía con absolutamente nadie. Cuando se le aparece Esteban en la casa Isaac con un pelotón de hombres, le hicieron una operación tuntum. Le hicieron la operación tuntum. Él se asoma y cuando ve eso, agarró la espada y salió dando espadazos y los mató a todos. Ay, Dios mío. O sea, así, fíjate, a Esteban no le dio tiempo ni de sacar el arma, porque Isaac agarró y salió así, antes ni hola ni nada. Bueno. O sea, señor, estamos aquí para traerle la palabra al señor, y salió con la espada y los mató a todos, y se fue corriendo como un loco hacia la catedral de Santa Sofía, porque al parecer había como una especie de... No. Embajada. O sea, pero si tú te metías en una iglesia y pedías perdón por tus pecados... La iglesia estaba como en el deber de protegerte, de cuidarte. Como en el deber de protegerte. Claro, entonces, como una embajada eclesiástica. Exactamente. Él llegó a la iglesia y dijo... ¿Qué hizo Andrónico? Le mandó a cortar la luz a la iglesia. Él llegó a la iglesia, se arrancó la ropa. Y mostraba la espada ensangrentada y decía piedad. Decía que había actuado para defender su vida. Y señor había leído mucho Twitter los días previos. Estaba enloquecido. Estaba enloquecido. Obviamente, Andrónico, por el otro lado, que le habían matado a Esteban, claro, que era su mano derecha. Mandó a llamarlo, mandó a Isaac así como... Mira, búscame este tipo, hablar con él. Y cálmate, Isaac, ven acá, yo nada más quiero hablar contigo. Pero en la catedral de Santa Sofía se fueron reuniendo todas las personas que le tenían arrechera al emperador. Ajá, dígase rabia. Exactamente, y empezaron... Odio, venganza. Exacto. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta que Isaac, por su condición de comneno, podía ser un heredero. Claro. Y se empezó a confabular todo un asunto en contra de Andrónico. Claro. Ahora, aquí hay todo un tema de que Isaac era completamente inocente. Ok. O sea, porque Isaac estaba en su casa tranquilo. Y le llegaba. Y el otro loco estaba leyendo Twitter y dijo, el oráculo. Hay un oráculo que me dijo que hay un tipo cuyo nombre empieza por IS que me va a venir a destronar. Anda y haz tuntún ahí y sácame ese loco de ahí. ¿Qué pasó? Que Isaac no era pendejo. Isaac salió con su espada, mató a todo el mundo. Estoy haciendo el resumen, ¿no? Mira, entonces... Y después se refugió en la embajada Santa Sofía. Y empezó a crecer la gente alrededor de la embajada. O sea, bueno, en la catedral ya nosotros nos estamos yendo por otra vaina, parecemos los propios locos. Toda la gente el que no escuchó ese episodio del principio no va a entender nada. Empezó a trincherarse alrededor para defender a Isaac Angelo. Ok. Porque... Pero fíjate tú, chico, el oráculo tenía razón. Pero ajá. Claro, pero ¿quién fue el que arrancó con el problema? El contrario al brujo de República Dominicana, ¿vale? Ok. Se fumó algo horrible. El brujo loco ese. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, ya, ¿quieres saberlo? Claro. Obviamente la gente se obstinó ya y decidieron tumbar a Andrónico. Andrónico lo que tenía era 3 años en el poder. Chico. Pero ¿y cómo tumbaron a Andrónico? ¿Tuvieron apoyo de algún aliado extranjero, de alguna fuerza militar? ¿Cómo hicieron? Fíjate que hay una frase muy interesante que dijo... Pueblo no tumba gobierno. Isaac Angelo dice, ¿por qué tememos? ¿Por qué estamos obedeciendo? Nosotros somos muchos y él es solo uno. Nuestro aguante es el único vínculo de nuestra servidumbre. Wow. Eso dijo Isaac Angelo. A la mañana siguiente estalló un motín. Obvio. E Isaac fue coronado emperador por el patriarca de la iglesia. Ok.
Okay. Mientras Andrónico se atrincheró en el palacio en un acto de desesperada resistencia. Pero desde ahí decía que todo estaba bien. Exacto, por el Twitter. Acorralado, intentó salvarse prometiendo primero una amnistía, luego que iba a renunciar al trono a favor de su hijo mayor, pero ninguna oferta fue aceptada. Después trató de huir en secreto a Crimea a bordo de un barco, junto a toda su familia, pero lo capturaron. Se dice que el barco se quedó sin viento a la mitad del mar y lo capturaron. Fíjate, ya se le habían volteado hasta los elementos a Andrónico. Sí, señor. Eso pasa. Una vez que lo capturaron, fue encadenado y obligado a postrarse ante Isaac. Pero ni sus súplicas ni las de muchos de sus partidarios consiguieron ningún tipo de indulto. Entonces empezó su espeluznante suplicio. Sus antiguas víctimas le hicieron desfilar por las calles subido en un camello sarnoso, entre burlas de la multitud, que le daba bastonazos, le arrojaba piedras y excrementos, incluso agua hirviendo. ¡Ay, Dios! A continuación lo llevaron al hipódromo, donde se ensañaron brutalmente con él, cortándoles las manos, arrancándole el cabello, sacándole los dientes y un ojo. ¡Ay, qué feo! Luego fue colgado por los pies entre dos columnas cercanas a una escultura, la escultura de la loba capitolina, para que fuera golpeado por quien quisiera. Wow. Finalmente, un soldado italiano se decidió a rematar al infortunado Andrónico y le hundió la espada en las entrañas, poniendo fin a la agonía. Fíjate que tienes esos elementos de las horas finales de Jesús. Sí, pero no. Claro, pero es que esta es la teoría que tiene un ruso soviético. Loco. O sea, obviamente. Entonces, él ve dentro de... Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen que es Jesús? Porque estamos hablando que este era un revolucionario. O sea, cuando tú lo estudias bien, lo que quería supuestamente llevar Andrónico I Comneno al reino bizantino era una era soviética. Entonces, para ellos, obviamente, ese era Jesucristo. O sea, tiene mucha lógica, es bastante interesante. Bueno, eso lo vamos a dejar para el episodio conspiranoico. Exacto, pero bueno, nos tienen que decir qué piensan de esto. Pero fíjate, el final de Andrónico está sangriento, está feo, está como Mussolini. Esta gente no termina bien, ¿eh? No. Este capítulo está digno de reflexión. Al final el oráculo tenía razón. Sí. Mira, vamos a darle las gracias a nuestros mecenas y a todos nuestros oyentes que llegaron hasta acá, hasta este final del episodio 143, dedicado al último emperador del Imperio Bizantino, Andrónico I Comneno. Creo que es el último de la dinastía Comneno. No sé qué diablos pasó después con el Imperio Bizantino. Bueno, tenemos que leer y traerles otro episodio de algunos otros personajes, pero fíjense que estos personajes así han existido siempre. Mira, Daniela estaba así como, históricamente, y al final empezó, ya yo entiendo. Yo entiendo por dónde venías tú con tu capítulo de tipo raro. Con Andrónico Comneno. Nos vamos de una vez a preparar el episodio 144. Estamos también preparando diversas sorpresas. Literalmente cositas muy importantes se vienen por ahí. Ya más adelante les daremos más detalles. Suena pavoso, pero es que así se llama. Sí, está bien. Cositas muy importantes. Marca registrada. Vamos de una vez a invitarlos a que se suscriban a nuestro Patreon, www.patreon.com/cosas muy importantes. Desde $3 mensuales nos apoyan en esta noble causa de importantísimo, traerles contenido variado. Lo comparten. Si no se pueden suscribir, compártanlo, coméntenlo, y eso también nos hace felices. Exactamente. Queremos también invitarlos a escuchar el podcast de Cosas del Amor, dos amigas de la casa, podcast que estamos produciendo Capo y yo. Amigo, si estás solo y dices, oye, vale, no me voy a morir solo. Yo no me quiero morir solo, vaya y escuche Cosas del Amor, porque ellas son las que saben. ¿Tú te recuerdas ese sketch? ¿Cuál? Aquí había un programa cómico que se llamaba, creo que era Qué Locura o alguno de esos, que un señor que estaba manejando su taxi y se paraba a recoger a alguien. Ajá. Y se montaba un loco con una bomba y decía, yo me quiero morir, pero no me quiero morir solo. Qué horrible, qué incorrecto. Ay, tan divertido que era el mundo de antes. Era otra época. Hoy en día no puedes hacer nada de eso. No, probablemente te cosen a tiro. Claro, imagínate, no puedes hacer nada de eso. Pero bueno, el hecho es que si estás buscando
pareja y no quieres morir solo, pues, pero... Sí, y aparte es una pareja desde el punto de vista sentimental, no un juju de Tinder Exactamente. Ellas son matchmaker y tienen un podcast maravilloso que se llama Cosas del Amor, que nosotros estamos produciendo, donde ellas cuentan sus anécdotas como matchmaker y aparte dan muchos consejos, dan tips. Y están llenas de curiosidades y de anécdotas geniales que van a estar compartiendo semana a semana, así que vayan y escúchenlas en Cosas del Amor Podcast, lo consiguen en cualquiera de las plataformas. Y bueno, nada, también gracias a nuestra Diana, muy importante, la asistencia de producción de este podcast, nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram y en Threads, @podcastcmi en X. También tenemos página web, que es www.cosasmuyimportantes.com, y un correo si nos quieren escribir, mandar algo que no sea un virus, info@cosasmuyimportantes.com. ¿Volvieron? ¿Todavía hay virus? Sí, todavía hay virus. Volvieron no hablemos de virus, que por ahí la OMS está tratando de cerrarnos otra vez. Conmigo no lo van a lograr. Y un meme demasiado chistoso que sale el niñito de Jumanji. Tú sabes que se empieza como a transformar en mono. Ajá. Y dice, yo todo lleno de viruela de mono y el jefe diciéndole, pero no me avisaste que no ibas a venir. Y el tipo, yo todo lleno de viruela de mono. Ya nos quieren encerrar otra vez, conmigo no lo van a lograr tan fácil. Pero bueno, nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Muy Importantes y creo que se terminó, ¿verdad? Sí, chao. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.